Amigos de Círculo Magenta, este día aquí con ustedes, Alejandro Fuentes, director de Código Magenta. Ramón Luna Rodrigo. Y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Pues hombre, por fin tenemos una buena. Sí, La guerra del fentanilo se está ganando, Alejandro. ¿Cómo, Ramón? Sí, pues hubo ya 288 detenciones de mafiosos relacionados con el fentanilo. Ok. Y se decomisaron más o menos 56 millones de dólares. Oye, qué golpazo. Y además 117 armas y, asómbrense, 850 kilogramos de droga. Decomiso histórico. Una tonelada. Aplausos. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que todo lo que acabamos de señalar no ocurrió en México. Fue un operativo que hizo Estados Unidos con Europa llamado Spectre. Y ese operativo Spectre pues se hizo en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos. En colaboración. En colaboración con Estados Unidos. Lo que siempre nos ha pedido a México y Estados Unidos y que no hemos querido aflojar, ya se hizo con Europa. Y detenciones allá y A aquí. ver, en Estados Unidos se detuvieron 153 personajes. Para los que estén diciendo, oye, que allá a quién pescan y no, ya pescado 153. Sí. En el Reino Unido, 55. En Alemania, 52 y 10 en los Países Bajos. Ramón, ¿eso es intervencionismo? Bueno, yo creo que sí. No hay respeto a la soberanía. ¿A la soberanía? ¿Cómo es Claro, posible? por supuesto. ¿Cómo es posible? A ver, yo me quiero preguntar. Salió todo el área de inteligencia y militar a hacer este anuncio públicamente. Fue la noticia principal los días pasados, hace un día o 2 días, en donde pues se dijo este gran logro en esta guerra contra las drogas, principalmente contra el fentanilo. Pero se da exactamente en los mismos días en que se está anunciando que por orden del Pentágono y de Homeland Security, la defensa norteamericana envía 1,500 efectivos a la frontera de Estados Unidos con México a comenzar, le gusta al presidente López Obrador, ¿no?, la guerra contra el fentanilo. Así es una guerra. Esto no es jugar a las comadritas, es una cosa muy seria. ¿Sí? Claro. Y segundo, en el momento en que se envía desde Estados Unidos a 2 personajes de la gran inteligencia del Estado profundo norteamericano a sentarse a la mesa con el presidente López Obrador, que es la enésima sentada, pero en la última semana, la que siguió después de la sentada de todos los del medio gabinete allá en Washington. Rodrigo, ¿qué lectura le damos a esto? ¿Cómo es posible que Estados Unidos pueda en Europa hacer un operativo para tener 288 detenciones entre Estados Unidos y Europa, y aquí en México no seamos capaces de un asunto de colaboración que nos diga alguna cifra? A ver, Ramón, el reclamo siempre ha sido de Washington hacia México que no hay colaboración en inteligencia, que no hay coordinación y que no hay detención de altos objetivos criminales. Hasta ahora México en el último año solo ha detenido a 2 personas que son clave en el tráfico de fentanilo, que es José Guadalupe Tapia, un operador financiero cercano al Mayo Zambada, y el propio Ovidio Guzmán, pero hasta ahí. Y eso por crecientes presiones del Estado profundo norteamericano. Lo comentábamos en Código Magenta. El presidente Joe Biden asignó a 2 importantes funcionarias de larga carrera en el aparato de seguridad nacional para atender exclusivamente el caso mexicano en temas de seguridad y en temas de combate al tráfico de fentanilo. Estas personas son Lisa Mónaco, la número 2 del Departamento de Justicia, una persona que fue antes ya asesora de seguridad nacional en la administración de Barack Obama, que tiene una larga carrera también en el Departamento de Justicia, y también Elizabeth Sherwood Randall. Elizabeth Sherwood Randall actualmente es la segunda
a bordo del Consejo Nacional de Seguridad del presidente Joe Biden en la Casa Blanca, y fue quien en esta semana viajó a México, después de haber ya estado aquí el 9 de marzo y después de liderar junto a Lisa Mónaco la reunión que comentabas con el general secretario, el fiscal general, el almirante secretario de Marina, el titular del Centro Nacional de Inteligencia y una ralea completa de funcionarios mexicanos. Bueno, vino Sherwood Randall a México para hablar con López Obrador, ahora ya no oficialmente de fentanilo ni de tráfico de armas, pero sí de migración. Y se quiso aderezar este anuncio de enviar 1,500 tropas a la frontera diciendo van a ayudar a tareas administrativas para liberar a agentes de la Border Patrol y que la Border Patrol sí pueda detener y procesar migrantes, porque la ley estadounidense prohíbe que los militares puedan tener interacción con civiles en tareas de seguridad. Pero hay que poner mucha atención a cuál es el contexto de esta decisión. Y un contexto inmediato, pues es una orden ejecutiva que firmó el presidente Biden precisamente hace unas semanas, donde se expanden las facultades del Pentágono para combatir a los cárteles. Es decir, mucho en el sentido de lo que pedía ya el ala radical del Partido Republicano, de mayor intervención, mayores facultades legales para poder intervenir, de incluso designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Bueno, ya los demócratas ya están avanzando en ese sentido con esta orden ejecutiva recién firmada apenas hace unas semanas. Y otro punto importante, el contexto. Esto se da en medio de un profundo caos en la frontera de Tamaulipas con Texas, específicamente en Matamoros. Matamoros vuelve a ser un problema. Como no hay información del gobierno mexicano ni a nivel federal ni a nivel estatal, pues no sabe. Sí la hay. Bueno, pero todo es para acusar a anteriores gobiernos, específicamente a García Cabeza de Vaca. García Cabeza de Vaca, de estar interviniendo y provocando ese choque de cárteles. Lo que está acusando en este momento Morena, es decir, hay un estado profundo en Tamaulipas, en las fuerzas de seguridad especiales, que ellos están provocando estas caravanas de camionetas con siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Dentro del cártel del Golfo, lo que sí es cierto es que hay una profunda decisión. Este cártel del Golfo tiene un grupo conocido como los Metros, que está confrontado con el cártel del Golfo de Matamoros, que son los Escorpiones, y está también el grupo de Zetas Vieja Escuela. Es decir, al margen de las acusaciones de si la gente de García Cabeza de Vaca está moviendo ahí el asunto con fines políticos, lo que es cierto es que la escena criminal tamaulipeca es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, y en este momento el Estado profundo, el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa están reaccionando, militarizando la frontera con México. Alejandro. Y por si fuera poco, y sumándole a la crisis del fentanilo, esa escena criminal tamaulipeca viene también a darse esta semana muy fuerte, pero del otro lado de la frontera, con este asesinato de una familia de 5 personas, incluido un niño de 8 años, en la que el culpable o el señalado culpable es un mexicano, ¿sí? Que entra y, como al estilo de ejecución del crimen organizado, ejecuta a toda la familia. Y después se revela que este personaje ha sido deportado 3 veces, que es mexicano y que pues tiene un estatus de ilegal en Texas. Esto pues obviamente puede haber muchos problemas que tengan que ver con la venta de armas y demás, pero es tomado por la bandera republicana y para presionar al gobierno de Biden. Prime time, ¿sí? En Fox News. En Fox News no se habla de otra cosa. Es decir, si tú entras a Fox News en estos días, hablan sobre el silencio de la Casa Blanca ante el caso de Francisco Oropeza. Entonces, por si fuera poco un problema global, migratorio, un problema de fentanilo, de salud y demás, entramos a la campaña 100% por recuperar la Casa Blanca por parte de los republicanos, ¿no? En el mismo contexto que se da, y se vuelve a revalorar la figura de Donald Trump, ¿sí? Como un posible candidato por el ala republicana, y vuelve a valorarse todo este grupo que ha tomado a México como piñata. Entonces ya tenemos la crisis del fentanilo, ya tenemos la crisis migratoria, pero ahora la violencia provocada por mexicanos ilegales de aquel lado. Trump ha dicho textualmente que él va a hacer con los cárteles mexicanos lo que ya hizo con ISIS: eliminarlos a través de drones con explosivos. A ver, a mí lo que me preocupa y casi diría me alarma es que percibo que Palacio Nacional no está lo suficientemente
alerta no hay acuse de recibo de lo que está pasando. Es más, dudo que estén entendiendo los códigos operativos de una relación tan compleja como es con la de Estados Unidos. Claro. Por más que el canciller, fíjense ustedes como cada vez que hay una reunión entre partes mexicanas y norteamericanas, la parte mexicana siempre sale con la misma cantaleta. Tuvimos una reunión muy fructífera, sí, en muy buenos términos, muy pacífica, de colaboración. Concluimos que tenemos que redoblar los esfuerzos para... Es un machote. Sí. Nomás les cambias el nombre de los claro, departamentos que participaron y el tópico, todo lo demás es lo mismo. En cambio, los norteamericanos sí salen a decir abiertamente, sí, traemos una bronca. Así es. Es decir, a ver, ahorita la directora de la DEA, Ann Milgram, Ann Milgram, volvió a salir y ya el nombre de los Chapitos se repite una y otra vez, N veces, en sus conferencias de prensa. Claro. Yo me quiero imaginar claramente que el presidente Biden ha dicho, a ver, den a conocer esto que ocurrió entre Estados Unidos y Europa y lo que hicimos en un operativo Spectre, que dio este resultadote, ¿sí? 288 detenidos entre Europa y Estados Unidos. 56 kilos 56 millones de dólares. En efectivo la mayoría, claro, algunos bitcoins, pero la mayoría en efectivo. Casi una tonelada de droga. A ver, ¿dónde no cabe? quiero saber de qué es la tonelada. Pero bueno, ahí hay un resultado. Muéstrenlo ahorita al mundo para que sepan que nuestro vecino no está haciendo nada. Que el presidente López Obrador salga mañana en su mañanera a decir públicamente cuántos aquí se han detenido por fentanilo. A ver, llama la atención muchísimo que la reacción de enojo del presidente López Obrador en contra del intervencionismo americano sea a raíz de la decisión del Departamento de Justicia de implementar una ofensiva contra el cártel de Sinaloa y específicamente contra la facción de los Chapitos. Claro. Eso provocó el enojo de Palacio Nacional, porque dice, ¿cómo es posible que ellos hayan hecho una operación sin nuestro permiso y hayan infiltrado a la organización? Lo cierto es que el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos tiene vistos a los Chapitos desde hace ya casi más de una década. Y esto lo sabemos ya por los indictments, por las acusaciones que hay, tanto en la Corte del Distrito de Illinois, en la Corte del Distrito Norte, como en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y la Corte del Distrito de Columbia también, que tiene un caso abierto contra Ovidio Guzmán. Sabemos que los Chapitos, como organización criminal, nacieron en 2008 formalmente, a partir de la ruptura que hubo en el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva. Sabemos también por estas acusaciones que a partir de 2014 empiezan a explorar el mundo del fentanilo y los Chapitos, y sabemos también por estas acusaciones que el mercado de fentanilo lo tasan en alrededor de casi $3,000 millones al año. Aquí Ann Milgram fue muy clara, diciendo, no nos hagamos tarugos. El señor Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán lo era, como le dicen en el Palacio Nacional, el señor Guzmán lo era, sí, está en prisión en Estados Unidos, juzgado por Estados Unidos y sí, encarcelado por Estados Unidos, no claro, por México. Claro. Segundo, dice Ann Milgram, ojo, los Chapitos, como le llama ella, ¿sí? Ya son los dueños del mercado mundial del fentanilo. Les atribuyen el monopolio de la distribución en México. Así es, no, en el mundo. Lo dijo en el mundo. Sí. ¿Ese Dijo, es el adjetivo o la etiqueta que le ha puesto? La etiqueta perfecta que le puso. El Departamento de Inteligencia. Así lo ves, y ves Claro, la declaración de ella, y lo está diciendo exactamente en una declaración el mismo día que se anuncia el operativo Europa-Estados Unidos. sí, Como diciendo, lo que hemos encontrado en los que hemos detenido son gentes de The Chapitos. claro. Yo insisto, lo dijimos aquí, lo hemos venido diciendo desde hace meses. Estados Unidos está completando la narrativa, Claro. para dejar en claro, uno, que el crimen organizado de México, particularmente los cárteles de Sinaloa
y Jalisco Nueva Generación, esos dos en particular, son la gran amenaza o el nuevo Al Qaeda para Estados Unidos. Dos, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no está haciendo, no digas lo suficiente, está haciendo demasiado poco. Así es. Por atacar a esos grupos a los que lejos de combatir parece proteger. Sí. Porque como dijo ahorita Rodrigo, se indignan porque los están fastidiando, están quizá entrometiéndose con los acuerdos que hubo en Palacio Nacional. Cuidado, y el mensaje es muy claro, por eso digo, Palacio Nacional no está leyendo correctamente lo que está mandando de mensaje Estados Unidos con esto de Europa y Estados Unidos y con las tropas en la frontera. Por más que digan que es únicamente para cuestión migratoria y administrativa, claro, suena a que están poniendo un cerco para algo más. Y la agenda del presidente, la reacción, como dices tú, sale un machote de relaciones exteriores donde dice sí, la cooperación y vamos a trabajar, y ves al presidente reaccionando en la mañanera. Uno, nos están espiando. Claro. Y dos, la más reciente, están financiando organizaciones que vienen de la oposición de la 4T. Claro. Es decir, el presidente en el carril político, hablándole a su base, y Estados Unidos en el carril de seguridad nacional, enviando mensajes que no son escuchados. Y eso, estoy contigo, preocupa demasiado. A ver, si hay una pista de dónde puede acusar de recibo Palacio Nacional, dónde están esas señales, pues que vean el artículo que se publicó apenas esta semana en The Washington Post, donde habla precisamente de la no colaboración en materia de seguridad en la relación bilateral México y Estados Unidos. Y de ahí un párrafo donde The Washington Post hace referencia que ya las autoridades norteamericanas detectaron que los chapitos tienen infiltrados a políticos al más alto nivel del Estado mexicano. Eso yo ya lo leo como un mensaje directo, a decir, acá sabemos cosas que no han salido al público sobre la relación del crimen organizado, la política y el aparato de seguridad mexicano. Eso ya es un reclamo. Y dos, también una frase de Marcelo Ebrard, porque le preguntan, bueno, ¿y qué va a hacer México o qué va a pasar si se sigue militarizando la frontera y hay ataques ya directos, intervenciones militares? Y dice Marcelo Ebrard, se limita a decir, bueno, lo único que te puedo decir es que esto terminaría con un solo acto por completo cualquier cooperación que haya entre México y Estados Unidos. Y esa declaración se contrasta con la referencia a un reporte de un think tank que es la Rand Corporation diciendo, conclusión, México no tiene las capacidades suficientes para resolver el problema del fentanilo en México. Y eso pasa por capacidades de inteligencia y por capacidades de despliegue de efectivos en donde están todas estas zonas de regiones de laboratorios, sobre todo en Sinaloa, que ya vimos lo que sucedió con primero el fallido intento de captura, primero en 2019 de Ovidio Guzmán, y después también con la captura que costó la muerte de 35 personas posteriormente en el 2023. Es decir, México está ante un problema severo y la presión de Washington va a seguir creciendo. Pues en lo mismo, preocupa que no hay señales claras de parte de la inteligencia, o si hay acaso inteligencia en México, y estamos solamente reaccionando a una campaña política en Estados Unidos que lo que quieren es recordarle al electorado que los enemigos estamos de este lado de la frontera. Yo insisto, para concluir, que ni el presidente ni el canciller están entendiendo que el gobierno de Joe Biden y por supuesto también los republicanos han decidido que la piñata del 24 para su elección se llama The Chapitos en México. Claro. ¿Sí? Bajo el paraguas del fentanilo. Claro. Entonces, estas muestras de cooperación entre Europa y Estados Unidos dando resultados concretos son no un zape, no un coscorrón, una gigantesca llamada de atención para decir, ahí vamos. Ahí vamos. Y vamos a ver qué es lo que seguirá. Y bueno, la nota dura de esta semana, de este fin de semana, de ese puente que se dio por el Día del Trabajo, pues es este morenazo en el Senado, este golpe, que no es otra cosa más que un manotazo gigantesco, con 21 iniciativas, todas muy delicadas, ya hemos hablado de ellas,
desde la desaparición del CONACYT, pasando por la financiera rural, el INSABI, por supuesto, al igual que las cuestiones del ejército que son, pues darles el Tren Maya, darles el 80% de los impuestos especiales del turismo, del fideicomiso del turismo, darles también el privilegio de que pues, el órgano que se queda ahora como único revisor de los gastos, que es un contrasentido porque es juez y parte, que es la función pública, pues puede a todo mundo meterle la lupa, menos al ejército. Y bueno, el debate es, primero, a ver, ¿qué se debatió y qué es correcto y qué no es correcto? Porque sí hay que acotar ahí cuestiones. Se dice, uno, se cambió la sede del Senado, de la sede tradicional a la vieja casona de Jicotenca, donde antes despachaba el Senado. Y que eso lo hizo unilateralmente Morena. Cuidado, no fue así. No fue así, ¿por qué? Porque cuando empezaron las protestas y algunos de la oposición tomaron la tribuna, los propios dirigentes de los partidos, PRI, PAN, PRD y MC, pidieron y aceptaron que se trasladara el Senado hacia Jicotenca. Sí. La mejor prueba es que Xochitl y el grupo de gentes que fueron a protestar y a encadenarse no lo hicieron en el Senado tradicional, lo hicieron en Jicotenca. Sí. Es decir, para decir, aquí está, o sea, se sabía, no, ahí no hubo ninguna sorpresa. Sí. Más bien, al no ir la oposición, pues pareció que fue un morenazo. Sí. Segunda parte. Si la oposición se hubiera hecho presente en Jicotenca, sus votos hubieran sido suficientes para detener por lo menos 3 o 4 de las 21 iniciativas. Sí. No estoy minimizando la gravedad, la gravedad y la arbitrariedad y la ilegalidad de lo que se hizo con ese golpe en un solo día. Pero hay una responsabilidad de la oposición. Pero la oposición pudo haber parado, por ejemplo, con sus votos, la desaparición del CONACYT, la de la financiera rural. Claro. Lo de la mayoría de 18 a 25. No es cosa menor. Ciertas cuestiones pudieron haberse detenido. Sí, porque no había consenso en la bancada de Morena de todas las iniciativas. Así es. Entonces, Ricardo Monreal lo que hizo fue decir, a ver, señores, yo no es que esté de un lado o de otro, simplemente estoy diciendo por qué abandonan el campo de batalla. ¿Por qué con los fusiles que ustedes tienen y podrían haber detenido 3 o 4, quisieron dejar todo el campo solo para hacer creer que todo fue un monolito? Repito, no es quitarle gravedad, es muy grave lo que pasó. Sí. Y yo creo que vamos a terminar con la mitad de esas aprobaciones de iniciativas judicializadas en la Suprema Corte. Sí. ¿Por qué? Porque no dan lugar a ser aprobadas como fueron aprobadas. Lo que sí vienen a ratificar que el presidente se está saliendo con la suya diciendo al diablo con las instituciones. Se llame CONACYT, se llame Financiera Rural, se llame INSABI, se llame como se llame. Yo agregaría se llame Congreso, porque lo que pasó el viernes fue una total violación a los procedimientos legislativos, una total omisión a lo que tendría que hacer como contrapeso un Congreso en una democracia funcional. No hubo debate, no hubo discusiones externas con consultas a expertos en la materia o a grupos de interés importantes, no se presentó para estudio en comisiones, se pasó en fast track y eso hablando de la Cámara de Diputados. Y en el Senado, pues todavía está en duda si realmente hubo quórum o no, porque eso va a ser fundamental en términos legales para definir esto. Los críticos del presidente López Obrador señalan, esto no es nada más un asunto de procedimiento que va a terminar en la Suprema Corte. Esto fue un ensayo autoritario de más golpes que vienen desde el Poder Ejecutivo. Y hablando específicamente del papel de la Suprema Corte, bueno, próximamente ya con el cambio, el plan B de la reforma electoral, que esto fue algo que se aprobó hace algunos meses, ya hay un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán para decir, hubo violación al procedimiento legislativo, entonces yo planteo que esto se tiene que echar para atrás, al menos la primera mitad de lo que se legisló en ese entonces. Si se aplica ese mismo criterio
Y el mismo criterio que ya 11 ministros del Pleno cumplieron el año pasado, en agosto, en una votación para echar para atrás la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues el Poder Judicial tendría que detener este morenazo en el Senado. Yo sé que hay mucho para analizar y para ver, y hay mucha profundidad, pero sabemos que a este gobierno no le interesa la profundidad, o no le interesan las leyes, o no le interesa lo que está ahí. Le interesan los mensajes que se envían. Y yo me quedo con varios mensajes, con todo lo que pasó, y que se ve que a lo que motiva a este gobierno es la provocación. En ese sentido, primero, la imagen que quedó de la oposición es una oposición atada de manos, inmóvil, sea como sea, forzada, no forzada, pero vimos una oposición en la figura de Xóchitl Gálvez, desafortunadamente una de las pocas voces que hay, atada de manos. Número 2, haya sido como haya sido, a Ricardo Monreal, como prefirió alinearse al presidente, así es, como haya sido, o eso es lo que parece, ¿sí? Que ser una voz a la que estábamos acostumbrados. Número 2, elimina. Número 3... A ver, ahí sí nomás yo quiero hacer una precisión. Es cierto que Ricardo Monreal ha figurado como un fiel de balanza en muchas cuestiones, pero hay momentos en los que él es morenista. Claro, entiendo. Ahora es oficialmente corcholata. Es corcholata. Y de una u otra manera no puede abandonar la trinchera del presidente. De acuerdísimo. A ver, él sí salió a decir en algunas cuestiones, es más, él, Olga Sánchez Cordero y 4 o 5 más senadores, claro, se excusaron incluso de votar en varias iniciativas, se abstuvieron. Como la ley minera, por ejemplo, del caso Monreal. E incluso votaron en contra. Sí. Entonces, es difícil sé para la que gente tiene como matices. Monreal el decir no que estoy en contra. No se puso en contra. Sí, claro. Tiene que jugar el balance y el equilibrio, porque si no después va a ser, pues ya mejor vete a la oposición. No, pero lo que sí fue evidente con eso es que si tú ves el tuit que publica el viernes el presidente López Obrador, donde llama a toda la bancada. Lo amarra. Eso era mi tercer punto. Eso. Van a Palacio, toda la bancada, incluyendo a Monreal, a recibir línea. Al menos es lo que se ve. Pero es importante cómo la forma de la foto, porque el presidente sienta a Ricardo Monreal a su lado, claro, cosa que no había hecho. Tanto en la foto con las corcholatas, donde aparecen Adán Augusto, Claudia y Marcelo, como la foto con la bancada completa de Morena en el Senado. Es decir, el presidente sí le corre esa cortesía a Ricardo Monreal, decir, está bien, fuiste indulgente conmigo en todo este proceso legislativo, yo soy indulgente contigo, regresándote a la competencia de las corcholatas. Pero se lee de dos maneras, ¿verdad? Sí, como totalmente. Claro. Y la última es, pues, acomoda al presidente en una lucha donde contra una institución a la que todavía no puede noquear, pero se le abre una posibilidad, que es la Suprema Corte. Es decir, si la Suprema Corte deja pasar, gana el presidente. Si la Suprema Corte se lo atora, el presidente ahí es donde se siente mejor, porque es una de las instituciones con las que no ha podido, y le encantaría ponerse los guantes contra quien sea, porque ahí se siente. Y vuelve a ser el último contrapeso. O sea, ante la oposición tan desasiada que hay en este momento, vemos a un Partido de Acción Nacional completamente fundido, minimizado, amarrado. El PRI con divisiones internas. Vemos que lo que ya se había ganado en 2021, la alianza del PRIAN en la Ciudad de México, si vemos la reciente encuesta del Financiero, pues ya Morena recuperó otra vez todo el territorio perdido y está adelante en todas las encuestas para quién va a suceder a Claudia Sheinbaum. Es decir, en este momento no hay gente de oposición, y lo que se pone de relieve con este manotazo en el Senado es que lo que al presidente más le va a importar en el 2024 va a ser tener esa mayoría absoluta en el Congreso, y va a invertir lo que sea necesario para ganar eso y no tener que estar lidiando con la oposición y con la Suprema Corte en caso de un maximato anunciado si llega a ganar Morena. Ya hay una comisión completa de Palacio Nacional visitando a gobernadores de oposición. Así es. Lo hemos comentado aquí, el caso de Samuel García, para plantearles, señores, no queremos ser antagónicos. Nosotros, la gente de Morena, queremos ayudarlos a ustedes, gobernadores de oposición, a que ganen sus congresos. A Morena no le importan sus congresos.
Queremos que ustedes tengan el control. Pero a cambio de eso, queremos pedir reciprocidad. Que ustedes, los de MC, o los del PAN, o los del PRI, quienes sean, trabajen para que los diputados Congreso por Congreso sean morenistas. Sí, los diputados federales. Lo que le importa al presidente es que el 24, si se diera la remota posibilidad de que Morena no ganara la presidencia, ¿sí? Sí tener por lo menos el Congreso completamente controlado para frenar al presidente. Y los gobernadores Repito, si se diera la remota posibilidad, porque como están ahorita las cosas, no vemos otra opción. Entonces, si le sale bien la jugada, Morena va a tener el Congreso, la presidencia y de aliados a todos los gobernadores de la oposición, porque les va a ayudar a pintar del color que ellos quieren los congresos. Así es. No, pues está medio en El dominio absoluto de Morena. Exactamente. Entonces, la pregunta aquí es de fondo, es esta. ¿Dónde está la capacidad de indignación de la clase empresarial? Yo vi un boletín ahí del CC, que bueno, fue la única instancia que sacó. Pero todos están muy tibios, nadie hace un posicionamiento, son genéricos, no hay una reacción contundente, integradora, que diga, a ver, no podemos dejar pasar esta ilegalidad. Claro. Pero no solamente los empresarios, intelectuales, académicos, ciudadanos comunes y corrientes que digan, oye, la pregunta es ¿dónde están? Recordemos algo, cuando estuvo toda la serie de reformas estructurales en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así es, afuera de los recintos legislativos había miles de personas protestando contra esas reformas. Totalmente. Movilizadas por Morena. Entre ellos López Obrador. En ese momento PRD, lo que sea, López Obrador entre ellos. Y ahí estaban. Entonces, había un contrapeso, había un equilibrio que en este momento ya no vemos y que ese es el riesgo para cualquier república y para cualquier democracia. Es que hay un terror generalizado a la horca mañanera. Claro. Y a la Fiscalía General de la República cercanísima al presidente. Finalmente termina en la mañanera con el fiscal diciendo, a ver, ¿y cuántos impuestos debe el señor? ¿Y cuántas no sé qué? ¿Y cuántas empresas? ¿Y dónde están sus cheques? O sea, todo el mundo le teme a la horca porque ya es la plaza pública donde se juzga sin ninguna sumariamente, sin ninguna especie de contrapeso. Y yo creo que también todo el mundo está congelado. Si vemos el caso de la reunión que hubo de Marcelo Ebrard con miembros de la élite empresarial, pues también los empresarios ya dicen, tenemos que voltear a ver quién nos va a ayudar adentro de la coalición de López Obrador, porque en la oposición no va a haber quién le pueda ganar a la 4T. Claro. A mí me llama la atención, para finalizar este bloque, el hecho de que por primera vez, en este caso Latinus, haya ya filtrado, deslizado los primeros presuntos negocios de amigos de los hijos del presidente. Así es. Con nombres, apellidos, montos, empresas, etcétera, porque eso solo viene a demostrar la sospecha que existe desde Estados Unidos de que hay un voluminoso expediente familiar que en cualquier momento puede ser abierta esa caja de Pandora y quizá hoy están dando únicamente una probadita para decir, ¿ustedes creen que no es cierto? Vamos probando esto. La pregunta es si eso va a tener efecto o no, si el efecto que puede tener es frenarse o puede generar una reacción muy virulenta de parte del presidente, porque vuelven a atacar a sus hijos como pasó con la Casa Gris, como ha pasado con la fábrica de chocolates, con el dinero del bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. No ha sido buena la reacción de Palacio. No ha sido buena. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos. Este es el primer caso, Ramón, pero ha habido pinceladas previas, y una pincelada previa fue precisamente que se captó a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Beltrán en una fiesta en Vidanta de ultralujo. Otra vez Vidanta, lo comentábamos aquí. Una vez más. Así es. Bueno, ¿algo, Chávez? Es que, Ramón, está complicado. ¿Qué vamos a hacer? Es demasiado el terror a la mañanera.
Nadie se puede mover y salir con la señora Vilchis, pues todo el mundo le tiene miedo. Entonces, vamos a ver cómo se... Pues esperemos a ver qué pasa. Yo sí creo que la Suprema Corte será ese gran muro de contención, lo que decía ahorita Rodrigo, el que vaya a darle reversa a ese plan B, que vamos a ver incluso, yo mi parte curiosa de esa reacción de la Suprema Corte va a ser, sabemos obviamente qué va a decir Yasmín, qué va a decir Loretta. La pregunta es qué va a pasar con el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. Con Arturo Saldívar, porque en la pasada pues votó con ellas. Que ya fue notorio que le dolió que le reclamaran. Así es. Que está votando en sintonía con el Poder Ejecutivo. Así es. Entonces vamos a ver qué va a pasar con este plan B, y creo que ese plan B puede ser la última hoja que comience a deshojar la margarita. Y bueno, tercer tema, también muy obligado porque hay mucho ruido y golpeteo de corcholatas. El ambiente de corcholatero se está calentando. Ya hay por ahí ciertas amenazas. Rodrigo, platícanos qué se dio esta semana. Todo empezó con la convocatoria que hizo el presidente López Obrador, precisamente el día del manotazo, del morenazo en el Senado. Ese día llama a las corcholatas a Palacio Nacional y básicamente lo que hace el presidente es inaugurar ya la carrera de los aspirantes presidenciales diciendo, para agosto ya tenemos que tener definida la encuesta y ir perfilando a los candidatos. Es decir, ya le puso un periodo de tiempo importante. Y en este contexto, el primero en movilizarse públicamente fue Marcelo Ebrard, porque Marta Delgado, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, renunció a su posición explícitamente para ya entrar de lleno a la campaña de su jefe, el canciller. El canciller ha hecho también en este sentido muchos comentarios diciendo que cuidado con los favoritismos dentro de la elección interna de Morena, que tiene que haber un proceso de encuestas validadas por todos los participantes, porque de otra manera no se podría hablar de piso parejo. Y Claudia Sheinbaum pues ha respondido que sí hay piso parejo, que al final básicamente lo que está sugiriendo es que lo que sabemos todos, que la última palabra la va a tener el presidente López Obrador. Y en este contexto y entramado de complicidades y traiciones, pues empieza a hablar de que Marcelo se acerca con Claudio para ver si hay una eventual alianza, de una posible ruptura del acuerdo que ya existía entre Monreal y Ebrard, pero lo que sí coinciden todos es que Adán Augusto es el único que está jalando por su lado y que está operando ya más que en TikTok, más que en redes sociales, está operando con el Círculo Rojo, con la gente del dinero en las oficialías mayores, con la gente del dinero en los contratos y asignaciones directas de este gobierno, y él está preparando su propio camino. Pero lo que es cierto es que se empiezan a calentar las corcholatas. Alejandro. Pues ya se oye el primer lema de campaña de Marta Delgado, es un honor estar con Ebrador, ¿sí? Marcelo Ebrard mueve primero a su alfil antes de mover cualquier otra pieza de la primera línea. Me llama la atención. Creo que lo puede hacer para medir la reacción de cómo se ve el panorama y qué reacciones puede tener. Pero la verdad es que cuando uno toma distancia y el presidente se dice que adelanta un poquito a julio, principios de agosto, tiene que tener al ungido por el Palacio. Y cuando uno voltea a ver el tema de las encuestas, cualquiera dice, pues ¿cuál encuesta? La encuesta la va a ganar el que diga el presidente, ¿sí? Y el presidente ha dado pasos importantes para lo que yo creo que es tener la opción que él necesite y se le acomode al momento que tome la decisión. A Monreal lo revive, aunque se le pueda criticar lo que hizo en el Congreso, pues finalmente lo sienta a la derecha del padre, le da su bendición y le dice, hijo mío, está cerca, te recibimos como un hijo pródigo, siempre que te quieras ir, aquí vas a tener una casa. A Marcelo Ebrard creo que es el que está, aunque tiene un posicionamiento dentro de la clase media y el Círculo Rojo, no ha hecho una labor de piso como lo ha hecho Adán y como lo ha hecho Claudia Sheinbaum. Finalmente yo creo que todos estos movimientos son, aunque van a ir generando simpatizantes y demás, pues vemos que las encuestas se pueden mover muy rápidamente. Vimos que con 3 días de estar en la mañanera Adán Augusto
hicieron una encuesta rápidamente y la filtraron y dijeron, subió en la preferencia. Es decir, finalmente el presidente va a tomar la decisión. Aquí lo importante es ver quién a fin de cuentas va a ser el que se le va a revelar al presidente al final. Si el presidente dice es Adán o es Claudia, tendrán Monreal y Ebrard los suficientes arrestos para comenzar un movimiento. Yo lo veo complicado. A ver, a mí me sigue llamando la atención que a pesar de lo evidente de la campaña política de 2 secretarios de Estado y una jefa de gobierno en funciones, autoridades, el INE no existe. No. Nadie levanta una tarjeta, no digan roja, por Dios, ni amarilla, ahora que vamos a estar a las finales. Primero el presidente les llama la atención antes que el INE. Sí, claro. Sí. Claro, pero es porque no Piso parejo, pero porque tranquilo. no está jugando como él quiere. Sí, claro, por eso te digo. Pero saca tarjeta, el INE no saca ni tarjeta amarilla. No. No dice, a ver, mi pregunta es, ¿de dónde salen los gastos para que todos anden viajando a cualquier latitud del país? Claro. De las vayan a cajas hoteles, lleven grupos de personas con ellos. Portadas de revistas. Portadas de revistas. Panorámicos. Y publicidad abierta. Ves uno que dice, es Claudia, y luego ves uno atrás que dice, es Adán. Pues todo eso. ¿Eh? ¿Quién lo está pagando? ¿Quién lo está fiscalizando? ¿Qué dice el INE de esto? Hombre, si el INE por un lado sí está bajo el acecho del presidente que lo quiere desaparecer, lo menos que debe hacer el INE es con dignidad salir a morir con decoro. Claro. ¿Para qué? Para decir, señores, morí en la raya. Claro. Caí en la raya por andar defendiendo el principio, porque si ahorita le toleran todo a los precandidatos morenistas, no quiero saber qué va a pasar cuando quieran meter orden, que ya haya candidaturas oficiales, porque ahorita pues, lo único que se opera en este país de candidaturas son Morena. Así Claro. es. ¿Quién de otro partido ha hecho algo interesante como para que se esté viendo que anden de gira, vayan por aquí, por allá? Ninguno. Sí. Nadie. Y Marcelo hizo una declaración de risa a la hora que le preguntaron del destape y de Marta Leao. Dijo, no puedo decir nada porque si no el INE me manda una multa. Así es una burla, totalmente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí para que, de una u otra manera, las instancias todavía existentes, ¿sí? ¿Ok? Sí. Yo diría que, lamentablemente, estamos llegando a un punto en que decimos, el INE no se toca, No, las corcholatas tampoco. así es. Hasta la próxima semana.